Buenas noches. Esta es la clase del día 21 de junio del 2025, sábado, para el grupo B16. Voy a iniciar, no se han agregado ninguno de los estudiantes, pero pueden ver la grabación después, o sea que pues voy a iniciar. Voy a compartir pantalla para compartir con ustedes estas diapositivas como siempre lo hago. Regálenme un segundo. Bueno, ya regresé. Las diapositivas que están viendo son las diapositivas que vamos a usar hoy y tienen que ver con el tema de la actividad 7, del escenario 7. Dentro de 8 días es el último escenario, es el 8, y se terminan las clases como tal. La clase de hoy va a ser una clase corta porque se trata solo de las políticas que Colombia está utilizando para contrarrestar el efecto de generación de efecto invernadero, gases de efecto invernadero o el calentamiento global desde el nivel nacional. Para eso hoy vamos a hablar de las políticas y los procesos que se adelantan en Colombia para contrarrestar el cambio climático y la deforestación. Y vamos a empezar hablando de las políticas y estrategias nacionales para el cambio climático. Vamos a hablar de estas 5 leyes que Colombia ha desarrollado para contrarrestar el cambio climático. La primera se llama Política Nacional de Cambio Climático del 2016, emitida en el 2016 por el decreto 298 bajo el decreto 298. ¿Qué hace esta ley? Apoya el crecimiento de organizaciones, el desarrollo de organizaciones, apoya además y genera espacios de concertación social y civil, política y económica frente a los destrozos que se están realizando con la naturaleza en Colombia. ¿Qué pretende? Evitar, por ejemplo, la tala de árboles, la deforestación, la contaminación de aguas, la contaminación de tierras y demás. Esto se desarrolla en todo Colombia en 9 nodos. Esos nodos son por regiones y en ese caso todos los 9 nodos, las regiones se involucran o incluyen a todo Colombia. Desde este concepto lo que se busca es apoyar no el cambio climático, sino revertir el proceso, de alguna manera ayudar a revertir el proceso, por lo menos desde Colombia. No se puede hablar o no se pudiera pensar que Colombia va a convertir a todo el mundo en el mundo que fue antes, pero sí apoya a que esta evolución sea mucho más lenta. Después de esta Política Nacional de Cambio Climático del 2016, tenemos la Ley 1931 del 2018. ¿Qué hace la 1931 del 2018? En este caso apoya como norma desde lo judicial, ya desde lo inclusive penal, apoya todas las actividades que realizan las entidades públicas y privadas para mitigar los cambios, para mitigar el daño, y le da dientes a la ley para poder condenar de manera penal inclusive a aquellas personas que de una o de otra manera hacen daño ambiental o generan un daño ambiental. Regálame un segundito, por favor. Bueno, ya. En ese concepto, la ley 1931 desarrolla toda una herramienta o genera toda una herramienta para que los fiscales, para que los jueces puedan de manera real castigar, sancionar y castigar, sancionar con pecunio propio y castigar con cárcel y demás a aquellas personas que generen estos daños ambientales. Ya se condena al que quema el bosque, al que quema los árboles, al que quema los arbustos. Ya con esto se puede llevar a prisión, se considera un terrorista como tal. ¿Por qué? Porque al atentar contra la naturaleza, pues realmente está atentando contra
el desarrollo humano y la vida humana y de todas las especies que tienen vida. ¿Por qué? Porque necesitamos el aire, necesitamos el agua, necesitamos la naturaleza para sobrevivir. Después de esto viene la NDC, promulgada en 2020, que no es otra cosa que las contribuciones determinadas a nivel nacional, más conocida como la NDC. ¿Qué hacen qué hace esta NDC? Realmente Colombia promulgó en el 2020 la NDC para volverse a comprometer con los países del mundo, en este caso la mayoría europeos, en el que les dice que sí, que estamos muy interesados y que seguimos en la lucha para erradicar, en este caso, la tala de árboles, la contaminación de los ríos, la deforestación en las montañas, dejar de convertir las tierras en áridas y que Colombia sigue muy interesado en hacer eso. Porque acuérdense que los países europeos, muchos países europeos, le pagan a Colombia unas cuotas para generar el espacio de las selvas amazónicas, de las selvas, de los bosques andinos, se queden así como bosques, como selvas. Y entonces les dice, sí, mire, sí estamos totalmente interesados, sí lo estamos haciendo, sí lo estamos logrando y obviamente seguimos en la lucha para que estos países sigan realizando los aportes a Colombia. La cuarta es la Estrategia Colombiana de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, más conocida como la SDBC. ¿Qué hace la SDBC? Resulta de que ahora ya se sacan políticas públicas, políticas que atañen a los públicos y a los privados, los meten en cintura y les dicen que ya no se pueden cortar árboles de manera sencilla y convertirlos en madera, por ejemplo, o ya no se pueden cortar árboles sin pedir los permisos necesarios ante la CBC y ante el DACMA para usar los terrenos como extensiones de siembra o extensiones de silvopastoriles para ganado. Se tiene que pedir un permiso, se tiene que mirar si esa tierra además está protegida o no, si esos árboles están protegidos o no. Y entonces, en ese caso, solo en ciertos casos, estas entidades emitirán los permisos. De lo contrario, se considera un crimen y está, pues, obviamente en la ley 1931 tipificado. Aparece también el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace esta ley? Determina que las empresas, ya no solamente los árboles, no solamente la zona rural, sino que también las empresas tienen que adaptarse a modelos de producción mucho más limpios, utilizar energías limpias, sanear el agua que sale que ingresa y que sale de sus plantas productivas, ser mucho más amigables con la producción, contaminar menos el aire, por ejemplo, menos gases, producir de una manera no química, organizar la producción y el desarrollo de todo lo que fabriquen de una manera en este caso, más amigable con el ambiente y que tenga mayor duración, más ajustado a la economía circular, por ejemplo. ¿Qué hace esto? Además, les entrega a ciertas entidades unas herramientas como los KPIs, con el cual pueden medir si estas empresas están cumpliendo o no están cumpliendo con esta normatividad. En eso ingresan, por ejemplo, los carros y aparece la revisión tecnomecánica y con el concepto de los gases, de revisarle los gases a los carros, qué tanto están emitiendo. Hasta hace unos cuantos años eso no importaba. Desde hace unos años para acá, claro que tiene importancia, porque los carros generan un gran impacto de foco de contaminación en Colombia. Pero además aparecen otras estrategias específicas contra la deforestación. Colombia también tiene estas 5 políticas, como la Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de Bosques. Ya hay zonas declaradas como bosques, ya hay zonas que son protegidas, ya en ese caso, incluyendo las que ya existían, ninguna persona pudiera hacerle daño a esos bosques. Se encarga inclusive el ejército, la policía y algunas entidades de cuidar esos bosques. Inclusive hay unos acuíferos que son protegidos de manera permanente por el ejército, tienen puestos allí donde nace el agua. O sea, deben haber soldados permanentemente ahí donde nace el agua, soldados armados además. ¿Qué hace este proyecto? Pertenece al COMPES, está dentro del COMPES que se hizo en el 2021, el COMPES 4021, que se pretende vaya hasta los años 3000 más o menos, pero obviamente se va a determinar cada 5, cada 10 años. ¿Qué hace este COMPES? Regular o poner como
la limitación, la vara. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Nicolás. Buenas noches, profe. ¿Cómo vas? Muy bien, profe. Aquí, perdón por llegar un poquitico tarde, pero veo que Tranquilo, solo no te somos usted y preocupes. yo. No te preocupes, Nicolás, está muy bien. Estoy hablando de las leyes que existen en Colombia. Ya hablé sobre algunas leyes, las 5, y algunos instrumentos que tiene Colombia, formales y legales, que protegen el medio ambiente. En este momento estoy hablando de la Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques, una política emitida por Colombia, y estoy hablando ya de la segunda, la Estrategia Integral del Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques. ¿Qué hace esa ley, Nicolás? Esa ley o ese proyecto de ley, no, sí es una norma, sí es una norma. Esa ley, ¿qué hace? Lo que hace es que evita que las personas ya utilicen los bosques de cualquier manera, pero además le entrega a los estados, en este caso, ¿cuáles son? Entrega al Estado dentro de las organizaciones civiles y dentro de las organizaciones públicas, le entrega al Estado la potestad de poder controlar esos bosques. ¿Qué hace? Le dice a los gobernadores, mire, ustedes son los encargados de cuidar los bosques de su región. Jorgelis, ¿cómo estás? Le dice a los alcaldes, ustedes son los encargados de cuidar los bosques de su municipio. Eso sí es embustero, eso le había dicho a su papá que ya había pagado. Sí, no, él me dijo a mí que era hoy, él me escribió que iba a hacerlo hoy sábado. Sí. Jorgelis, tienes el micrófono prendido. Gracias. Y entonces le entrega dientes a los alcaldes, gobernadores y entidades de otras organizaciones como organizaciones privadas y organizaciones comunales para que cuiden y controlen los bosques. Aparece con esto los guardabosques. Ya en Colombia tenemos guardabosques. Personas que se dedican a conservar los bosques, a cuidarlos, a no permitir que las personas entren y tumben los árboles y a cuidar la naturaleza. O sea, no solamente el bosque, sino todos los animalitos que viven en él. Y estas personas tienen inclusive función policiva. ¿Qué hacen ellos? Pueden arrestar y dejar bajo arresto, entregar a las autoridades, a las personas con cargos oficiales, lo dijimos en la ley 1391, y ya aparecen inclusive actividades penales para estas personas. Ya pueden quedar inclusive resguardados en la cárcel por años. Tienen años de castigo dependiendo del tipo de crimen, porque ya se llama crimen. Aparece la Estrategia Nacional Red Más. La Red Más lo que hace es que obviamente todas son herramientas que le entregan dientes al Estado, que le entregan dientes a la comunidad para poder proteger de manera un poquito más eficiente todos los bosques, proteger los ríos, proteger las aguas, proteger las montañas. Y en este caso, lo que hace es que evita la deforestación y la degradación forestal, pero incentivando la conservación. Y entonces, con esta estrategia nacional Red Más, aparecen políticas propias de los municipios y de las gobernaciones, en donde le dicen a los campesinos, mire, vamos a sustituir la coca por, no sé, yuca, plátano, papa, como sea. Cultive, siembre una planta diferente a la coca, erradiquemos esa, pero cultivemos algo que además produce comida, pero que también ayuda a conservar el agua y el aire. Pero también les dice, y si quieren en las partes altas podemos sembrar árboles como tal, y les pagamos por sembrar esos árboles. Y aparecen posibilidades como convertirse en sitios ecoturísticos. Y entonces se está formando a personas, se está formando a comunidades para que se conviertan en guías turísticos, pero de manera natural, sin dañar el medio ambiente. Eso lo hace la Estrategia Nacional Red Más. Aparece también el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales. Y noten la palabra crímenes ambientales. ¿Qué hacen los crímenes ambientales o qué significa eso allí? Que ya las personas que se encuentren realizando actividades que dañen, hola Lina, ¿cómo estás? Que se encuentren dañando en este caso, la naturaleza, quemándola, tumbándola, convirtiéndola en lo que no es, contaminando el agua, ya no son criminados, ya no son considerados contraventores. Anteriormente eran simplemente contraventores. Entonces se les ponía una multa y eso ni se veía si se pagaban o no, pero era una multa que daba risa, 100,000 pesos, y vaya y pague eso ya. Y se libraba. Ya no.
ya se llaman crímenes ambientales. Entonces, ¿qué sucede? Las multas ahora son de millones, pero dependiendo del tipo de situación, se convierte inclusive en un aspecto penal. Y entonces ya van a la cárcel, pagan tiempo en cárcel, años inclusive en cárcel, y se consideran terroristas. Ya no se consideran simple y sencillamente contraventores, porque quemar todo un bosque, quemar toda una naturaleza, es atentar contra la vida humana, pero contra la vida de los animales endémicos de la región y contra la humanidad completa, por el aire que además se elimina, y el daño a la tierra que existe y a los acuíferos que existan en esa tierra. Entonces ya se consideran crímenes. Esto es importante. Estamos hablando para Yorcelis y para Alina, estamos hablando de las políticas públicas que tiene Colombia. Ya hablamos de las leyes y unos acuerdos y unas convenciones que tiene Colombia para proteger la naturaleza. Ya lo tendrían que ver en la grabación. Ingresan y ven la grabación desde el inicio, hasta donde ustedes ingresaron por lo menos. También tenemos el Consejo Nacional de la Lucha, ya lo hablamos, y tenemos el programa, un programa que se denomina Conservar Paga. Ese programa es un programa que viene funcionando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver justamente con el consejo, con la estrategia REN+, pero tiene que ver obviamente con el concepto del COMPES. ¿Qué dice allí? ¿O qué es ese programa Conservar Paga? Le dice a las personas que tienen tierra, mire, no tumbe los árboles que ya tiene. Es más, lo invitamos a que deje crecer más árboles. Y nosotros le vamos a pagar a usted, que es el dueño de la tierra, le vamos a pagar por una cosa que se llama huella carbón. Usted va a recibir mensualmente o anualmente o semestralmente un dinero para que no tumbe los árboles. Y si deja crecer más árboles, le vamos a pagar es por cantidad de hectáreas arborizadas. Y si además estos árboles producen algunas arbustos más y todos son endémicos, aparece otra cosa. Aparte de la huella carbón, aparece otro que se llama el sello verde o que se llama como tal el concepto verde. Y entonces le certifican el terreno y aparecen unos pagos que tienen que ver con este concepto green del mundo. Entonces empiezan a decirle a los dueños de las tierras, miren, no se preocupe, deje los árboles, genere aire, genere agua, no los destruya y nosotros le ayudamos económicamente para que sostenga esa tierra y la deje así, totalmente convertida en bosque nativo. A eso tiene sus condiciones, ¿no? La condición es que el árbol, hola Karen, los árboles tienen que ser endémicos, no puede ser que siembres pinos, porque los pinos no son colombianos, por ejemplo. Entonces tú siembres pinos y después diga, mira, ahí tengo un bosque de pinos. No, tienen que ser árboles endémicos. La tercera son soluciones basadas en la naturaleza o conocidas como las SDN. ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Entonces volvemos, o sea, todo es como muy redundante, pero son normas que apoyan el crecimiento de todo el concepto verde en Colombia. Les recuerdo, son normas emitidas por Colombia. Ya son legales hace mucho tiempo. Entonces aparece la restauración de bosques. ¿Qué es esta restauración de bosques? Como les decía ahorita, yo como dueño de las tierras puedo generar o puedo dejar que mi tierra se convierta en bosque nativo. Anteriormente eso podría ser castigado y había una cosa que se llamaba, en este caso, la extinción del dominio y demás porque eran tierras inutilizadas. Ya no, se convierten en tierras utilizadas en función de la humanidad. Y en vez de exterminar el dominio, lo que hacen es que te pagan un dinero, como por ejemplo, conservar paga. ¿Ves? Ahora, ¿qué sucede aquí? Con esto se pretende evitar eliminar muy buena cantidad del CO2 que se produce en el aire y dejar obviamente oxígeno, que es por lo que nos pagan los demás países. Esto sería como la carga para decirle a los demás países, mire, si lo estamos haciendo. También se ha regulado el sistema silvopastoril en Colombia. ¿Por qué es importante hablar de los sistemas silvopastoriles en Colombia? Resulta de que ya dijimos la clase pasada que los ganados y la clase anterior también, en este caso los ganados, los vacunos, los lanares, los porcinos, los pecuarios, todo lo que nosotros utilizamos para producir carne, contaminan el planeta entre un 21 y 37%. Ellos son los responsables de los gases de efecto invernadero, los HEI, entre un 21 y un 37%. ¿Pero por qué? Por la ingesta de pastos y por la forma en que estos pastos se producen. Entonces los pastos generan en los animales un tipo de digestión y ellos empiezan a emitir gases
en este caso, pues son gases CO2 que emiten como tal todos los seres vivos. Nosotros al respirar también emitimos CO2. Pero si esto está basado en algunos estudios, si este ganado, si estos animales consumen pastos naturales de la región, no pastos traídos de otra región y puestos en ese sitio, sino pastos naturales de la región. Y además el ganado está más adaptado a la región. Entonces van a tener un efecto menor sobre los gases de efecto invernadero. Y entonces aparecen unas leyes que le dicen a los ganaderos, utilice el pasto de la región. No compre pastos traídos o transformados y los siembren en esa región porque no van a ser duraderos, pero tampoco son la mejor opción, porque el pasto es un arbusto muy pequeño, pero es un arbusto tupido que genera un gran cambio en el hidrógeno y en el oxígeno. Generan agua y generan oxígeno. Ahora, ¿qué sucede aquí? Si el pasto es un pasto no natural, pues no va a ser la mejor conversión. Por eso le dicen a los ganaderos, siempre el pasto natural. Pero además, haga que su ganado elimine menos, que expela menos gases. Y entonces sea un animal que tampoco sea tan convertido. Las razas se manipulan y que no sea tan manipulado, que no sea específicamente manipulado, sino que sean animales mucho más adaptados a la región, para que además, al estar aclimatados de manera natural a la región, ellos hacen menos erupción, en este caso, o menos vientos, menos gases producen y lanzan menos CO2 al aire. ¿Ve? Entonces, el pasto más el ganado, reducción por el pasto y reducción por el ganado, se puede bajar esa tasa. Y entonces ya se generaron, obviamente, unas normatividades y se llaman los sistemas silvopastoriles. Y entonces esto aporta además dentro del concepto de los sistemas que las personas no solamente dejen la finca con pasto, sino que le aporten árboles, árboles que pueden ser frutales o de descanso, pero que también además dentro de ese mismo proceso siembren otros tipos de pasturas que sean proteínas y que sean de rápida reproducción, que sean arbustos más altos que los pastos. Por ejemplo, botón de oro, por ejemplo, alfalfa, diferentes otras proteínas vegetales que le sirven también al ganado. Tenemos también la conversión evitada de bosques. También se legisló ya sobre eso, que es la conversión evitada de bosques, evitada. Las personas siembran árboles para luego cortarlos y convertirlos en madera, por ejemplo. O siembran o se dejan crecer los árboles y luego con esos árboles se tumban y se fabrican cosas como casas, como muebles, como algunos instrumentos o artesanías y demás. La madera es un producto muy usado a nivel mundial. Entonces, se tienen los árboles o se ven los árboles como un insumo a talar, como un insumo a usar. Entonces le están diciendo a estas personas, mire, no haga eso. Utilicemos otro tipo de maderas, consigamos, por ejemplo, árboles que ya se hayan caído o maderas que se hayan caído y hagamos esto en maderas industriales, que tampoco es tan buena idea, pero convertimos esto en maderas industriales, estas tablas inmensas que se venden, y se producen todos los muebles con ese tipo de madera, para evitar tumbar árboles. ¿Cómo responden entonces a esto? Pues obviamente le pagan, lo que ya vimos, conservar paga, le pagan por los árboles en la tierra, entre más árboles, más dinero va a recibir. ¿Qué hace esta condición? Pues elimina que se tumben árboles para sacar madera, pero sí se producen efectos o cosas de madera en otros terrenos en donde los árboles tengan mayor o menor relevancia o menor importancia y se produzcan pues estas especies de maderas que son industriales donde se aprovecha 100% de todo el árbol, inclusive las ramas pequeñas. ¿Ve? Esto identifica más o menos 27 millones de hectáreas que se pueden implementar para estas soluciones. ¿Qué quiere decir? Que Colombia tiene mucho en donde actuar. Como punto 4, vamos a hablar de la transición energética, pero también hablamos de la movilidad sostenible. ¿Qué es la transición energética? Nosotros en Colombia todavía estamos usando energía eléctrica producida por algunas termoeléctricas, ya en Colombia casi no hay, pero sí hidroeléctricas. Y entonces aparecen la del Guavio, la de, aquí en el valle, la de, ¿cómo se llama? La de Calima, en la de Hidroituango y demás.
Esas hidroeléctricas, perdón, producen la mayor cantidad de energía para los hogares. ¿Qué se está proponiendo ahorita? Ya se está permitiendo, hasta hace años era prohibido usar paneles solares. Te cobraban una multa por el espectro solar y por el espacio y no sé qué más. Te multaban. Yo me acuerdo, te multaban. Ya no, ya es promovido. Inclusive en algunas regiones del estado, el país, las normas le dan dinero a las personas que son de escasos recursos para que monten sistemas fotovoltaicos o para que generen sistemas eólicos basados en producción de aire, de energía, perdón, por el aire, o mareomotrices, como pasa, por ejemplo, en La Guajira o por una parte muy cerca de La Guajira, que con el vaivén de las olas, unas aspas se mueven y cuando esas aspas se mueven generan energía y alimentan una región de La Guajira. ¿Qué es este concepto de la diversificación de la matriz energética? Elimina la necesidad de utilizar agua para transformarla en energía. Se evita la contaminación, el uso de las fuentes hídricas, pero además se elimina la dependencia del agua. En los tiempos de sequía, por ejemplo, eso hace un daño impresionante. Ahora, dentro del concepto natural, ya hay empresas que se están pasando a tener paneles solares. Obviamente aquí hay que tener en cuenta que la batería que se utiliza, las baterías, los acumuladores de energía contaminan mucho, pero hay que ver qué se hace con ellos como disposición final. Pero dentro del concepto de la energía producida dentro, ya, como les dije anteriormente, lo multaban, pero en este caso ya permiten que se produzca esa energía e inclusive, por ejemplo, pasa en el Valle, no sé si pasará en otros lados, cuando tú produces energía, sostienes tu hogar o tu empresa con esa energía, pero te sobra energía, normalmente te sobra. Entonces lo que haces es, en vez de consumir energía de las redes públicas, ahora la energía que sobra va a las redes públicas. Y ya EPSA aquí en el Valle, por ejemplo, pone contadores invertidos que cuentan la energía que sale. Y lo que hacen es que a ti te pagan por esa energía. Antes te cobraban por la energía, ahora te pagan por la energía que tú das a la red pública. Ellos la venden en otro lado, por ejemplo, donde las personas no tengan estas fuentes de energía. Con esto se alcanzan, por ejemplo, una gran cantidad de reducción del uso de fuentes hídricas o de la explotación de la fuente hídrica para producir y proveer de energía a las ciudades. Pero también se habla de los vehículos. Entonces, ¿qué se ha hecho en Colombia? Se ha promovido una serie de normas en las que se prohíbe o se multa o se desincentiva el uso del carro con una persona. En Bogotá ha pasado mucho, en Medellín también. Entonces, carros con una sola persona no son bienvenidos. Entonces, porque ellos dicen, es que 100 personas son 100 vehículos en movimiento, mientras que cosas como el Transmilenio, el mío, el de Barranquilla, el Metro Medellín o los grandes articulados, un solo vehículo transporta 100 personas. Entonces, un solo vehículo contaminando, 100 personas en movimiento, mientras que cada uno en vehículo son 100 personas, 100 vehículos contaminando. ¿Qué ha sucedido con esto? En Colombia, las calles no fueron hechas para ese modelo y son muy estrechas y entonces están generando trancón. Hay menos vehículos, sí, pero los poquitos que hay, como las calles son tan estrechas, pues se están haciendo en trancones o en trancas o en tacos, como dicen en Medellín, y están emitiendo una gran cantidad de gases. Tiene que solucionar la vía pública. Cuando eso se realice de manera adecuada, entonces se verá la reducción. Se verá el concepto de la movilización y se espera traer más vehículos eléctricos. Ya los míos, los masivos o los, en el caso Transmilenio, mío y demás, ya están, en este caso, están sacando los vehículos que consumen ACPM, los están sacando de tránsito y los están reemplazando con vehículos eléctricos. Volvemos al mismo problema, los acumuladores, las baterías. Las baterías de estos vehículos contaminan mucho, pero en su momento habrá que ver cómo se dispone su disposición final, a ver en dónde se van a usar para que no contaminen, pero no existe. En cuanto a esto, ya Toyota, una empresa muy vieja de carros del señor Toyota, ya murió Toyota, creó la marca Toyota, su hijo fue el que la perpetuó. Ellos ya sacaron al mercado el primer motor movido por hidrógeno.
¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno es uno de los activos que contiene el agua. Acuérdense que la fórmula química del agua es H2, o sea, 2 hidrógenos, un oxígeno. H2O. 2 H's, una O. Entonces, ¿qué hace este vehículo que funciona con agua? El motor funciona con agua. No es nuevo, eso es viejísimo. Lo que pasa es que hace mucho tiempo no importaba y no interesaba porque había petróleo para vender y había que venderlo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso muchas veces? En donde las empresas, los productores de petróleo y de gasolina no les interesaba. Tenían que recoger dinero y ya recogieron suficiente. Los Rockefeller, por ejemplo. Ellos ya pusieron el primer motor público al mercado. El mexicano que lo inventó lo mataron hace mucho tiempo. El brasilero que también lo hizo lo mataron hace mucho tiempo. Pero ahorita este señor Toyota o la empresa Toyota, porque el señor no es, la empresa Toyota es una empresa que tiene muchos recursos a nivel mundial, entonces va a ser pues muy difícil pelear con ellos. ¿Qué están haciendo ellos? Ya sacaron el primer motor movido por hidrógeno, que tú lo llenas con agua, él disuelve el agua, separa los hidrógenos del oxígeno y por el tubo de escape sale oxígeno, que es la misma función que hacen los árboles. Toman el CO2, o sea, el carbono y los dos de oxígeno, ellos se alimentan del carbono y eliminan el oxígeno. Esto está haciendo el carro, pero con hidrógeno. Se alimenta del hidrógeno y elimina el oxígeno. Entonces va a haber un aire mucho más limpio. Pero el otro residuo que puede ser, por ejemplo, que eliminen el hidrógeno cuando estén malitos, de todos modos el hidrógeno en el caño del carro se va a mezclar con el oxígeno y el otro residuo es agua, agua pura. Se mezclan dos hidrógenos con un oxígeno y sale una gota de agua. Entonces va a expeler oxígeno y agua. Entonces esa parece ser la solución. Parece ser hasta el momento la solución. Y es producido de manera convencional como se produce en cualquier otro tipo de vehículo. Entonces no habría problema con este, sí sería en este caso un elemento de energía limpia, se llamaría más así. Lo que pasa es que la están llamando energías renovables. Todas las energías son renovables realmente, porque se pueden volver a utilizar. Pero una cosa es una energía renovable y otra cosa es una energía limpia. Las hidroeléctricas son renovables. Ay, que es que el agua se desaparece. Pues sí, pero hay más. O sea, ya va el aire y vuelve y baja y vuelve y entonces hace un ciclo. Y en ese caso es renovable, pero no es limpia. La energía solar tampoco es limpia porque las baterías se convierten en una fuente de contaminación. Y aunque es natural y le dicen, ay, energía renovable, sí, pero no es limpia. En este caso el motor de hidrógeno sí es limpio. Aparece en Colombia también la norma ISO, una norma, la 5001, pero también la RN, la REN 21. ¿Qué hacen estas dos normas? En este caso, entran en cintura a los fabricantes de lo que hagan. Y le dicen, dentro de la organización, dentro de la empresa, usted tiene que tener la cablería perfecta. O sea, que no hayan desperdicios de energía. No vaya a tener aparatos prendidos que simplemente consuman energía, pero no los use. Es prohibido hacer eso. Pero además, también le dice a los fabricantes, por ejemplo, los que fabrican neveras, ojo que ya no pueden fabricar neveras de cualquier manera. Tienen que garantizar que estas neveras sean de consumo energético bajo. Tienen que hacer investigación, tienen que hacer desarrollo para que las neveras tengan el menor consumo de energía posible. Lo mismo que las estufas, los ventiladores, los aires acondicionados, los televisores, bueno, todo lo que produzcan que consuma energía. Tienen que garantizar que sea de consumo bajo. Y es por eso que les está poniendo la etiqueta, entonces consumo A, B, C o D. Y entonces usted va a preferir obviamente el que esté más cerca de la A, si no está en la A, porque es el que menos energía consume y su recibo va a venir más barato. Entonces, a ese concepto y esa etiqueta pertenece a la norma REN 21. También aparece otro proceso que se llama los proyectos de hidrógeno verde. ¿Qué es eso? Colombia se adhirió al nuevo proyecto de investigación mundial que promueve dentro de las ODS, de los 17 ODS, y está desarrollando tecnologías, en este caso sí son tecnologías limpias. Está utilizando el hidrógeno como tal para convertirlo en una fuente de energía. Entonces ese motor de este señor Toyota seguramente en Colombia va a ser muy bien recibido, pero también está promoviendo el hecho de que otros equipos que consuman energía pasen a ser producidos de forma tal que consuman agua y se alimenten de hidrógeno.
bueno, no solamente de agua, de hidrógeno como tal, porque el hidrógeno no solamente está en el agua, también puede estar en otros elementos comunes. Y apoya eso, igual que apoya, por ejemplo, el concepto de energía fotovoltaica. Les dije que Colombia además aporta dinero si usted quiere en su casa montar los paneles solares y los acumuladores y demás. El municipio le aporta plata que luego usted se lo paga con energía para todos ustedes. Como usted le va, luego la energía que le sobra, usted se la vende al municipio. Entonces, con esa plata que le sobra, usted lo que hace es pagar lo que el municipio le prestó. Deja de gastar del municipio y ya en un tiempo X, usted pagará el 100% de la deuda y ya el dinero que le llegue va a ser para usted. Pero queda libre de pagar, por ejemplo, los recibos de energía. Estamos hablando también de procesos. Colombia también ha emitido leyes sobre los biocombustibles. Estamos usando desde hace un tiempo etanol. O sea, es el alcohol producido a partir de del azúcar que se produce de la caña, ¿sí? Y este se está mezclando con la gasolina. Ya vamos en un porcentaje muy alto de etanol con la gasolina. ¿Esto qué genera? Genera que se consuma mucho menos gasolina, o sea, gasolina tipo petróleo, que se consuma mucho menos y los gases que emiten los carros van a ser mucho más amigables porque esta parte del etanol emite agua y entonces deja de emitir tanto gas, el CO2, el carbono, y emiten una parte de carbono y una parte de agua. En este caso, agua que contiene hidrógeno y contiene oxígeno. ¿Ve? En este caso, esto apoya la sostenibilidad en Colombia. ¿Cómo la apoya? Pues esta producción de biocombustibles que la están aprovechando los ingenios, que además la están vendiendo carísima, le salvó la vida a los ingenios en Colombia. Dentro del concepto de ellos, aparte de eso, no solamente están investigando para aplicárselo a los vehículos, sino que también están desarrollando motores que funcionan solo con etanol. Pero eso no es viejo, eso no es nuevo, eso es una cosa muy vieja. Diesel, el señor que creó el diésel como tal, por eso lleva su apellido, o lo que nosotros conocemos en Colombia como el ACPM, aceite combustible para motor, él desarrolló un producto que era un aceite cualquiera o era un líquido viscoso cualquiera a partir de grasas, en este caso de la de petróleo, pero cualquier otra grasa, inclusive la grasa animal, y los vehículos se movían con cualquier tipo de esos viscosos. Luego al señor lo asesinaron por allá, cosa curiosa, y aparecieron los Rockefeller diciendo, sí, el señor Diesel creó una cosa que se llama CPM, pero eso es derivado del petróleo, no es derivado de otras grasas, mentiras. Y entonces nosotros vendemos también el ACPM. Y entonces vendían gasolina y venden ACPM. Por eso solamente conseguimos esos dos combustibles. Pero ahora están volviendo a retomar la fórmula del señor Diesel para convertir estos vienen de la palabra orgánica, y entonces grasa animal también, o diferentes grasas también pueden ser un combustible. Y por eso se habla de biocombustibles. Eliminarían entre un 5 y un 10% los monocultivos, pero también eliminarían además emisiones de gas de efecto invernadero. El sexto punto, la participación comunitaria y la gobernanza. Esto es muy importante. Colombia ha desarrollado desde los gobiernos, claro está, convenios con las comunidades, propiamente con las comunidades. Y entonces ya, ¿se acuerda que hace rato les decía que ya tenemos guardabosques? Este acuerdo con comunidades tiene que ver con eso. A los indígenas tradicionales, a los raizales, por ejemplo, a los afros, pero originales, oriundos de cierta región, les propuso que ellos se conviertan en garantes de la naturaleza en vez de estar sacando oro y haciendo minas, en vez de estar dañando los bosques o talándolos, los está convirtiendo en los vigilantes de los bosques y les paga para que eviten que los demás hagan daños. Eso se está dando en el Amazonas, por ejemplo, pero también se está dando en el Chocó y también se está dando en la Guajira, pero en este momento está empezando a funcionar para los lados de Pasto. ¿Qué hacen estas personas? Antes eran, digámoslo así, dañaban la naturaleza, ahora se convierten en guardianes de la naturaleza porque saben quiénes la dañan, cómo se dañan y a qué horas la dañan.
y entonces ellos salen a vigilar. Tienen función de policía y ellos pueden capturar a las personas que hacen daño y entregarlas a las autoridades para que los judicialicen como, acuérdense, que con la ley 1931 aparecen dientes, para que los judicialicen como terroristas de la biodiversidad. Esto es en comunidades, entonces ya no necesitan hacer negocios con Bogotá. Entonces aparecen los 9 nodos y si son indígenas de la zona, qué sé yo, del Putumayo, entonces hacen un acuerdo con el alcalde del municipio o con el gobernador del Putumayo y se convierten en parte de la entidad territorial. Con eso se está desarrollando una política bastante interesante de cuidado y de conservación. Y eso tiene que ver con el fortalecimiento institucional que aparece allí. Entonces, las instituciones ya tienen recursos propios y ya destinan recursos propios para hacer este tipo de convenios. ¿Con quiénes? Con los indígenas, con los raizales o con los endémicos de su región para cuidar los árboles, para cuidar la tierra, el agua e inclusive las especies nativas. Y a esto se le llama justicia ambiental. Tiene un concepto fuerte porque además está apoyado por la ley. Acuérdense que les dije que ya se convirtió inclusive en terrorista todo aquel que le prenda candela al bosque. Ya no es un contraventor, es terrorista de la naturaleza y de la especie humana. Ustedes utilizaron esto, el monitoreo y la transparencia, ambas cosas. ¿Se acuerdan cuando ustedes estuvieron dentro de ese Cuida tu Páramo? Y utilizaron una herramienta que les mostraba cómo está el aire de la ciudad X en su momento. Bogotá, Medellín, Cali, no hay sino 3. No hay sino 3 en este momento. Pues ese es este sistema de monitoreo de bosques y carbono. Ya se está implementando en todo Colombia para que en tiempo real las personas, cualquier persona, con simple y sencillamente entrar al link, se dé cuenta de cómo está el aire y pueda hacer denuncias y pueda apoyar el proceso de cuidar y proteger el aire para que haya menos contaminación y estar diciendo, mire, pilas, qué contaminación. O bueno, qué bien, lo felicitamos, está bajando la contaminación. Este sistema de monitoreo de bosques y carbono se convierte en una herramienta para las instituciones tomar decisiones. Entonces, mañana hacemos un pico y placa porque el aire está súper oscuro. Hagamos un pico y placa esta semana porque tenemos que limpiar el aire, nos vamos a intoxicar. Por eso es que se hacen esos paros, esos pico y placas, se hacen todas esas estrategias para eliminar vehículos de la calle porque el aire está turbio y ahora hay que darle siquiera un día de descanso para que el aire vuelva a ser un poquito más claro. Y eso, obviamente, apoya un modelo de Sistema Nacional de Información sobre el cambio climático. Entonces, el DACMA, la CBC y otras organizaciones, como el Ministerio en este caso, el Ministerio ¿cómo se llama? De Ambiente, generen políticas propias para determinar qué se hace de ahí en adelante. Dicen, no, entonces mire, es que Colombia ya se está contaminando toda, ahora hay que hacer una política nacional. O Colombia está contaminada más hacia este sector, hay que hacer una política para este sector. Ellos toman decisiones dependiendo de los resultados de ese sistema de monitoreo de bosques. El Sistema Nacional de Información alimenta esa base de datos y se lo entrega al ministerio para que tomen decisiones, pero también a los gobernadores y a los alcaldes para que sepan cómo está funcionando su municipio, por ejemplo. El punto 8, y aquí voy a abrir la discusión, son los resultados recientes. Colombia ha tenido unos muy buenos resultados. Con todas las políticas que les mostré, ha sido el país que más ha eliminado la deforestación. Colombia erradicó la deforestación en el Amazonas, por ejemplo, evitó que se tumbara el 38% de los árboles que se pensaban tumbar. Pero además, en este caso, eliminó en una muy buena parte a los erradicadores de árboles. Ya se convirtieron en presos, algunas personas de ellas están sometidas a la justicia, hicieron además otros procesos que eliminaron con estos señores o grupos que contaminaban los ríos y ya también están en manos de la justicia. Esto hizo que a Colombia en el 2023 le dijeran, muy bien, ¿quién? El resto del mundo. Le dijo, muy bien, están haciendo un trabajo excelente. Y como resultado de esa felicitación fue que se desarrolló en Colombia en el 2024
la COP16. No es que, ay, vea, hagamos una COP. No, eso es un premio que se le dio a Colombia porque fue el país con mayor erradicación o con mayor conservación, si lo quieren ver al revés, de los árboles en el mundo, en el mundo. Y por eso, en el 2024 se realizaron 3 COP, pero la más importante fue la de Colombia. Primero se desarrolló una en Europa, segundo la de Colombia y tercero la de África. La más importante fue la de Colombia. La de África fue la menos importante, por eso Colombia no asistió. Pero la más importante fue la de Colombia, por eso la mayoría de la comunidad mundial vino a Colombia, para de una vez felicitar, para de una vez reconocer que Colombia está haciendo el mejor trabajo de los últimos tiempos. Entonces, con esto yo abro la discusión, habiendo hablado de todas las normas que existen, estas 5 leyes, la Política Nacional de Cambio Climático, la Ley 1931, las contribuciones determinadas, las NDC, pues, las SDOC, DBC y las PNACC, existiendo esas, y todos los otros estamentos, la Política Nacional que está en el COMPE, la Estrategia Nacional, el REDMAS, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, el Programa Conservar Paga, la restauración de bosques como modelo, el sistema silvopastoril como modelo, la conservación evitada de los bosques, que ya sabemos que es convertir lo que era bosque maderable en convertirlo en bosque real, y todos los demás, la diversificación de la matriz energética, la norma ISO que se está aplicando, la 5001, la REN 21, los proyectos de hidrógeno verde, todo esto, la producción de biocombustibles y demás. Al tener en cuenta todo esto, ¿ustedes qué piensan? Colombia sí realmente está cumpliendo con la tarea como para que el mundo entero lo reconozca y diga, vamos a felicitarlos porque son el mejor país en cuanto a el cuidado del medio ambiente. ¿Qué piensan ustedes? Profe, bueno, Sí, claro. Dale, Nicolás, por favor. pues a lo que usted dice, lo de la COP16, pues yo sí aquí de Cali, yo asistí a ese evento de la COP16, lo vi muy de cerca y más que reconocimiento fue como un gracias de todos los países hacia Colombia, de decir, oigan, miren que sí se puede, si este país, Colombia, latinoamericano, pudo, porque otros países del primer mundo no han Sí. podido. Y los poquitos que han podido se estancan. Sí. Bélgica tiene un problema serio. Bélgica ha intentado por 50.000 maneras de hacerlo y no ha podido. Por ejemplo, Francia, hay comunidades enteras muy interesadas en convertir sus tierras en tierras verdes parecidas a Colombia, pero no han podido. Yo estoy apoyando unos procesos en Lyon, Francia, y les cuento que ha sido dificilísimo, dificilísimo. Pero es que estamos hablando de 2 culturas, pero también estamos hablando de terrenos diferentes. Colombia tiene, ya se los he dicho muchas veces, de las mejores tierras del mundo. Y entonces aquí uno pone una piedra y nace un árbol. Y si pone 2 piedras encima de la piedra, nace un árbol. Hay países en donde usted siembra con el mayor esmero, con el mayor cuidado y solamente le brota arena. No han podido. Colombia sí pudo. Y como tú dices, Nicolás, es ese reconocimiento de Colombia siendo un país no tan importante en el mundo. Colombia siendo un país desordenado, porque sí es desordenado. Colombia siendo un país, y me da pena decirlo, pero en el ranking estamos de terceros, como de los países más corruptos, y ya estamos alcanzando a Italia, ya con la Cosa Nostra y demás. Ya estamos por debajito de Italia solamente. Hay unos rangos en los que somos el sexto, pero hay otros rangos en los que somos el tercero de los países más corruptos. Teniendo ese modelo, entonces poderlo lograr, poder hacer esto es un poquito importante. Como tú lo dices, Nicolás, vinieron muchos países, representantes de esos países. Lástima que vinieron gente que no importaba tanto. No vinieron tantos presidentes como se esperaba, vinieron representantes de los sistemas económicos, sí, pero no presidentes. No muchos, ¿no? Vinieron muy poquitos. ¿Qué piensan los demás?
You're thinking, please. Profe, no, yo también pienso que eso que están leyes muy establecidas y que si todo se cumpliera al pie de la letra, quizás avanzaríamos mucho más, porque aunque no se puede, pues, no se puede quitar, digamos, tampoco el hecho de que también se ha hecho un esfuerzo y todo, pero más sin embargo no ha sido suficiente, o sea, no se puede quitar pues el hecho de que quizás se han hecho avances y todo, pero no han sido suficientes para decir que ya se ha logrado ser un país que realmente cuide el medio ambiente, porque faltan muchas cosas y se omiten muchas otras también de las leyes, entonces creen que por cumplir unas, entonces se omiten las otras y que todo está muy bien y que la están cumpliendo, y en realidad una norma se debe cumplir completa o si no, no se está cumpliendo. Realmente cuando se mira así, se cumple completa y si no, se está incumpliendo realmente. El problema es que el mundo como tal vive en un desorden que si nosotros medio las cumplimos somos el mejor país. Imagínate, si medio las cumplimos, vienen y nos felicitan. Es toda tristeza, pero tienes razón. Debiéramos ser más eficientes, debiéramos ser más entregados. Ahora, acordémonos pues de qué es lo importante aquí, que eso produzca disque plata. Y entonces a la gente no le interesa tanto la poquita plata que produce el pago de la huella carbón o el pago en hidrógeno verde o el pago del sello verde. Le interesa más producir coca porque produce mucha más plata, porque aunque contamina, produce mucha más plata. Y eso se vende pues por allá. Estos señores de otros países chupan eso como chupar bonais. Entonces, Sí, ese es el profe, problema. está todo muy basado en la economía, más que todo, digamos, si pagaran, yo creo que si pagaran bastante plata por esos procedimientos y todo lo que usted nos cuenta, la gente no debería en hacerlo, así le costara más trabajo lo que fuera, pero si fuera más rentable, más para ellos lo harían, así pues implicara más cosas. Lo que pasa es que no tenemos una conciencia y esa conciencia es una conciencia ambiental. Y es que, ¿qué pasa si se erradican los árboles y deja de existir oxígeno? Dinos, Diana. Bueno, también creo que hay debilidad institucional, ¿no? O sea, tenemos autoridades ambientales locales, pero pues creo que no hay suficiente ni presupuesto ni personal como para controlar o sancionar estas empresas que incumplen, ¿no? Tú tocas un tema importante, Diana. ¿Qué pasa en Bogotá, en esos humedales donde el DAGMA, Departamento Administrativo, el DAGMA de Gestión del Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, les dio permiso de construcción? Dañar el humedal y construir cemento y poner carreteras. ¿Te parece que esa gente es muy lógica o que esa gente es coherente o que esa gente, yo, lo que pasa es que yo soy grosero y atrevido? ¿Te parecen inteligentes? A mí no me parecen inteligentes. Me parecen, qué sé yo, personas con 3 dedos de frente y 2 de esos están llenos de aire. O, que también es otra opción, quedaron con los bolsillos llenos. Es posible, ¿no? Todo lo que digo, todo esto que digo de estas personas, lo digo sin fundamento porque no sé cómo funcionaría. Y si me llamaran la atención, pues yo simple y sencillamente apoyo o me apoyo en lo que yo veo y creo. No tengo fe cierta, no conozco muy bien el proceso, cómo fue o por qué fue, pero creo que lo que hicieron no está bien hecho. Otorgar licencias de construcción en un sitio que es protegido, y si ellos son los que lo tienen que proteger y entregan licencias de conducción, entonces ¿a qué jugamos? Es como cuando el policía coge al ladrón y le dice, pásame lo que te robaste y te dejo ir. El policía roba al ladrón, y entonces uno dice, ¿policía? Bueno, ¿no les parece? Bueno, Sí, profe, es más una conveniencia. Es una conveniencia y también ahí me juega mucho la amistad, pues digámoslo así como el hecho de que ese es amigo mío, entonces yo le voy a dar ese permiso porque tiene influencias, puede ser algo de más de influencias y amistades y por eso para unas personas sí existe la ley, para otras no. sí. ¿Qué nos vas a decir, Nicolás? ¿Qué vas a aportar? Sí, profe, por ejemplo, aquí en Cali se estrenó hace poco el proyecto de tramo Cristo Rey. Así. Es ese tramo está hecho pues a mayor parte por el DAGMA que dio muchos permisos. ¿Qué es lo que pasa? Yo me puse a revisar hace poco el sendero
qué partes cruzaba el sendero, por dónde iba el sendero. Y es que el sendero pasa por una parte de un parque ecológico subiendo a Cristo Rey. Y yo digo, oiga, y es que ya está construido ese pedazo y pasa por toda la mitad. O sea, dañaron el parque. Sí. Y yo me pregunto, ¿en qué momento se dio el voto, el visto bueno de decir, ¿saben que pasemos por aquí por la mitad? Ya que, pues, si rodean el parque, pues sí va a ser un tramo mucho más largo, necesitan gastar más materiales, obviamente. Así que, ¿qué fue lo que dijeron? Pues atravesemos el parque, gastamos menos, ya nos embolsillamos más, pienso yo. Importa gastar menos, así se hagan daños. Ujú. Qué triste. A mí me parece triste. Me parece un pensamiento, pues, si me lo permiten, un pensamiento primitivo de personas con fundamentos morales muy bajos, diría yo. Pero vuelvo y lo digo, como lo dije ahorita, como no conozco el caso, lo digo desde mi desconocimiento y de lo que creo, porque no sé cómo funcionó la cosa. Pero ellos seguramente, no sé en calidad de qué expertos o en calidad de qué idóneos hicieron ese proceso de esa manera. No, Me y lo divierto. gracioso, profe, perdón se le interrumpo, lo gracioso es que justo en el pedazo donde hicieron el corte en el parque, pusieron unas talillas, unos mini, ¿cómo se dice? Unos puntos de referencia diciendo, estás pasando por el parque tal, se ven tales aves, tales animales, y uno dice, pero yo me quedé pensando, oiga, hasta tuvieron el descaro de decir, estás pasando por el lugar que dañamos. Sí, o sea, lo quisieron ver como algo chistoso, como algo de, venga, digámosle a la gente que están pasando por un sitio conservado, que aprovechen para que vean pájaros, pero hagamos el daño para que los pájaros no estén aquí, sino enseguida. Eso es curioso. Vuelvo y te repito, para mí me parece un pensamiento un poquito primitivo. O, bueno, el pensamiento de los animalitos. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna una pregunta o algo más que aportar? La clase dentro de 8 días va a ser una clase muy corta. ¿Por qué? Porque pues ya es la última y solamente venimos a ver conclusiones, no es más. Porque ya el trabajo como tal se entregó o se entrega pues este martes, se termina de entregar este martes. Ya no hay más actividades. Creo que en la 8 hay algo sencillo, no me acuerdo bien. Pero como tal calificables ya no hay más. Dime, Karen. Profe, la última entrega debe ser basada en el mismo lugar que hicimos la primera entrega o no importa que nos salga otro lugar en el estudio de caso. Es en el estudio de casos. Acuérdate que hay varios estudios de caso ahí. Entonces, Pero no es el o mismo sea, ahí lugar. debemos pues nos sale otro lugar diferente, ¿cierto? Porque a mí me salió otros lugares Posible, diferentes. es posible, pero si ya lo hiciste con un estudio de caso anterior, es tomar ese que ya hiciste. O sea, si ya lo hiciste, ¿para qué volverlo a hacer? Ya lo tienes, ¿no? Tú hiciste en el periodo, en la anterior hiciste el estudio de caso que no era necesario, ¿no? Pero si lo hiciste y ya está desarrollado, lo retomas y ya, ¿no? Sí, o sea, es como, digamos, retomar el que ya iniciamos del estudio que hicimos antes, que lo analizamos y de ese análisis ya hacemos lo que usted nos había hecho en la clase pasada de las propuestas y conclusiones. Sí, acuérdense que hay que hacerle la conclusión de todos y además la propuesta de publicidad, ¿no? Hay que hacerle o bien sea una pancarta o bien sea una valla o algo por el estilo, que debe caber en la misma hoja. O sea, son las propuestas de todos en un solo documento PDF o Word, las propuestas de todos, la conclusión y la publicidad o la valla dentro de ese solo documento, ¿no? Es algo muy sencillo Bueno, profe, realmente. gracias. Vale, es algo muy sencillo. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces yo ya voy a terminar la clase. Son las 8 de la noche. Hoy nos gastamos una horita. Y pues para los que entraron un poquito tarde, pueden ver la grabación del inicio hasta donde entraron para que no se la vean toda. Si se la quieren ver toda, pues también. Ya es decisión de ustedes. En un ratico más va a quedar colgada y no es más, nos vemos dentro de 8 días en esta clase para terminar el curso como tal. Bendiciones. Vale, Gracias, profe, profe, que muchas tenga una feliz gracias. noche. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches. profe. Feliz noche. Gracias, igual para ustedes.